Dijo el Papa Pío XII: hoy son muchos los que se esfuerzan por arrancar de raíz la fe cristiana de las almas, ya sea con astutas y veladas insidias o con abiertas y obstinadas petulancias. La bienaventurada Virgen María a cada uno de nosotros nos repite aquellas palabras: haced lo que Él os diga. En la escuela de Nuestra Señora, el espacio radial para conocer y amar más a la Santísima Virgen y dejarnos enseñar por ella en la fidelidad total a su Hijo, según la doctrina de San Luis María Griñón de Montfort. En la escuela de Nuestra Señora, doctrina, comentarios de la actualidad y el aporte de invitados destacados en el ámbito nacional e internacional. En la escuela de Nuestra Señora. Conducción: Hermana María de Luján y Ana María Ruiz. En la escuela de Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Alabado sea Jesús y María. Hoy en la escuela de Nuestra Señora vamos a saludar a todos nuestros oyentes en Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, Colombia, Brasil. Y del otro lado del océano, España, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Portugal, Suiza, que se incorpora Suiza también a la escucha de los programas. Y aquí en nuestro país, a las provincias de Mendoza, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén y todo el noroeste de nuestro país. Y vamos a darle la bienvenida a Ana María. Buenas tardes, Ana María. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luján. Buenas tardes, padre. Y bueno, buenas tardes también a todos nuestros oyentes, y te cedo la palabra porque hoy realmente tenemos un programa de lujo. Tenemos un programa de lujo para todos nuestros oyentes y una alegría inmensa para nosotros. Perdón, me olvidé del Padre Hugo. Buenas tardes, Padre Hugo. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Estamos muy contentas porque hoy les tenemos que comunicar a todos nuestros oyentes que vamos a tener un programa especial, súper especial, digamos. Porque hoy vamos a hacer un paréntesis en la estructura del programa tal como lo venimos llevando, que es la primera parte dedicarlas al comentario del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, y luego temas de actualidad y de doctrina. Hoy vamos a tener un programa especial porque la Providencia ha querido que esté de paso aquí en Buenos Aires un verdadero obispo, un episcopo de verdad, es decir, aquellos que ven por encima de todo, ven el panorama y dan la voz de alarma cuando llega el lobo para defender a las ovejas. Estamos hoy en compañía, en esta humilde catacumba de donde hacemos la transmisión, estamos hoy en compañía de Monseñor Andrés Morelo, obispo católico, fundador de la Compañía de Jesús y de María, que se encuentra en la Patagonia Argentina. Y así que les vamos a dar la bienvenida hoy, Monseñor Andrés Morelo. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermana, señora. Buenas tardes, señor. Es una alegría inmensa para nosotros tenerlo hoy acá y hacer este programa especial que yo quería dedicarlo especialmente a Ana María. Me van a permitir, monseñor y padre Hugo, quisiera dedicar este programa a todos aquellos sacerdotes con los cuales yo compartí muchos años, que eran compañeros de parroquia. Luego muchos entraron en el Instituto del Verbo Encarnado, otros no, pero quedaron en relación con ellos, sobre todo acá en las parroquias de Buenos Aires. ¿Por qué? Por lo siguiente, se los quiero dedicar al padre Alejandro, el padre Néstor, el padre Ramiro, porque lo que tenemos que comentar hoy, yo espero que de todo corazón les sirva para empezar a abrir los ojos si es que todavía no los han abierto. Porque estamos en una gravísima situación y yo realmente no quisiera que aquellos que han sido amigos míos queden al margen de la gracia de Dios, al margen de la luz, al margen de las decisiones graves que hay que tomar, dado el estado en que se encuentra la Iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor, que está sufriendo horrores, porque muchos de entre ustedes no abren la boca, si es que ven lo que pasa. Entonces yo realmente quisiera que este programa les sirva para remover un poco las conciencias y ver y actuar en consecuencia. Así que bueno, programa especial para todos los oyentes y en especial a quienes han sido amigos míos cuando yo no sabía lo que pasaba en la iglesia. Así que vamos a darle la palabra a Monseñor. Perdón, hermana, sí, vamos a ver primero las vías de comunicación. Perfecto, nosotros. Ya me olvidaba, exactamente. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? Es importante que ante cualquier inquietud se comuniquen con nosotros. El teléfono, que pueden dejar un mensajito y por supuesto llamarnos, es el 15 58 56 82 65. 15 58 56 82 65. ¿El mail? El mail es esclavitudmariana2014@gmail.com, o el chat al programa, que es www.farocatólico.caster.fm. Y tenemos que decirles también a nuestros oyentes que ahora los programas están subidos en el YouTube. Tenemos un canal de YouTube a donde pueden ustedes descargar todos los videitos con los programas, con el contenido de cada programa. Esto tenemos que agradecérselo a nuestro amigo y oyente Nicolás Martinelli de Mercedes. Muy bien, ahora sí vamos a dar comienzo a esta entrevista, monseñor, que realmente yo quiero que sea de gran luz para todos los que nos escuchan y en especial a sacerdotes que nos escuchan, sacerdotes también. Monseñor Andrés Morelo, el testimonio que usted nos pueda dar es de grandísima importancia, porque usted fue, antes de ser obispo hoy, seminarista en el Seminario de La Plata. ¿Nos puede contar, por favor, cómo fueron esos años en el seminario por el año 74, nos decía fuera de la grabación? ¿Cómo se dio cuenta usted, qué vio acerca de lo que estaba pasando en la iglesia, hasta llegar hoy a ser un obispo verdadero que denuncia y que advierte a los fieles y nos acerca a los sacramentos, a todos los que nos vamos enterando de estas cosas? Pues yo trataré de ser un poco sucinto, porque sería mucho lo que tendría que hablar. Yo ingresé al seminario en el año 74 en la Arquidiócesis de La Plata, pero por la diócesis de San Martín, Buenos Aires, donde era obispo Monseñor Manuel Menéndez. Tuve una formación en la escuela y en la familia católica tradicional y conocí muy buena literatura desde los primeros años de mi juventud. Entonces básicamente la formación con la que ingresé al seminario fue muy buena.
entrando al seminario, hice un año de seminario en el Seminario Menor de La Plata, donde el rector era el padre Enrique Siao, que había sido fundador del Seminario de Azul, un gran sacerdote que decía aún la misa tradicional, y mi primer confesor fue el padre Lucien Courtet, un francés de Saboya, que también decía la misa tradicional, y fue el primero que me habló del seminario de Econ de la Fraternidad San Pío X cuando yo recién ingresaba al seminario. Al pasar al seminario mayor, a Dios gracias nos tocó que hubiera dos cuerpos de profesores, un cuerpo de profesores en el filosofado y otro en el teologado. El teologado ya estaba muy penetrado de las ideas modernistas, en cambio el filosofado tenía como director de estudios al padre Gustavo Eloy Ponferrada, Monseñor Ponferrada, que ha sido un eminente tomista en Argentina. De igual manera, Monseñor Blanco, que fue el segundo rector de la Universidad Católica de Argentina, Monseñor Derisi, que fue nuestro profesor de metafísica y fundador de la Católica, el padre Chiliberto, eran todos grandes y eminentes tomistas, gracias a los cuales recibimos muy buena formación filosófica. Aún así, estábamos a 5 años de la Misa Nueva y nosotros notábamos la diferencia entre aquello que leíamos en los libros tradicionales y lo que veíamos. Terminando el filosofado, hacia el mes de julio del año 77, vino a Argentina por primera vez Monseñor Lefebvre, y algunos compañeros de seminario nos invitaron a conocerle. Entonces vinimos a Buenos Aires y lo conocimos en la casa de la familia Ferrari, donde él se hospedó los pocos días que estuvo en Argentina. En el luego de la entrevista con él, en realidad quedamos cautivados por un obispo muy distinto a todos los que habíamos conocido, tanto por la doctrina como por su índole moral. Y hacia el mes de septiembre nos entrevistamos con el sacerdote que él había dejado en Argentina para pedirle ya que ver la manera de poder continuar nuestros estudios en el seminario de Econ en Suiza. Porque nosotros entendíamos que al pasar al teologado íbamos a ser pasto de las herejías que en la práctica se estaban enseñando. Pues de hecho el prefecto del director de estudios del teologado ya en aquella época afirmaba, por ejemplo, que la ascensión de Nuestro Señor a los cielos era un invento de la comunidad primitiva. Entonces nos íbamos a encontrar nosotros con una doctrina completamente ajena a la doctrina de la Iglesia, con una conducta muy reprobable que veíamos en compañeros y en sacerdotes de la Arquidiócesis de La Plata, y con muchas cuestiones de moralidad muy delicadas, y nosotros no queríamos ser sacerdotes de ese tipo. Monseñor, si me permite, le quisiera preguntar, usted dice que tenían el acceso a la biblioteca con libros serios, realmente católicos, y que estaban ya a 5 años de la Misa Nueva. ¿Cómo justificaban en el mismo seminario todas las incorporaciones, el cambio en la misa y en las nuevas corrientes, siendo que tenían todavía restos de formación correcta? ¿Cómo justificaban esa laguna a ustedes seminaristas? Pues de parte de lo que era oficial en el seminario mayor, prácticamente no se hacía apología de los cambios, sino que simplemente se los ejecutaba. Se ponían en práctica los cambios y la idea era siempre la misma, o sea, las órdenes vienen de Roma. Entonces es lo que nosotros con el tiempo, mejor dicho antes, habíamos leído en un libro de Pierre Virion que se llama La francmasonería dentro de la Iglesia, donde él decía que se trataba de una revolución por la mitra y por el báculo. Es decir, la Iglesia asistió durante siglos a la dirección, a los pontífices extraordinarios que gobernaron la Iglesia, aun aquellos que no tuvieron quizás
una vida piadosa, profunda. Sin embargo, siempre fueron fieles a la doctrina y siempre buscaron el bien de la Iglesia. Claro. En cambio, a partir de la muerte del Papa Pío XII, no hemos asistido a lo mismo. Y desgraciadamente se tuvo que ir, fuimos viendo, o sea, cómo se iba desmoronando la vida religiosa, la vida sacerdotal, la conducta sacerdotal, la doctrina. Entonces, en la práctica se imponían los cambios. Claro. Y no se daba razones, porque en la Iglesia históricamente en la Iglesia no se dan razones de lo que se hace. Claro. Porque se obedece y se obedece a alguien que manda bien. Claro. El asunto En está este cuando... caso es cuando claro. estaba mandando cualquier cosa. Claro. Que debió haber sido una situación muy terrible, ¿no? Para un seminarista encontrarse con ese panorama. Pues fue muy difícil por momentos. En un determinado caso, por ejemplo, estaban por ordenar diácono a un compañero del seminario, no era compañero de nuestro curso, era más antiguo, mayor, y había algunas cuestiones de moralidad delicadas que a mí me pareció que yo tenía que decir al rector para que se dilatara o no se hiciera la ordenación. Pues fui a hablar con el director, discutimos con el director durante 2 horas, Ajá. lo cual no es normal, porque un seminarista no debe discutir con su superior. Claro. Pero fue él quien dio pie a la discusión. Terminamos la conversación cuando el rector dijo que yo era un orgulloso y un soberbio porque hacía esas indicaciones, había hecho esos comentarios que fueron privados, ¿verdad? Finalmente la ordenación se hizo y durante 15 días nadie en el seminario, aún mis compañeros, dejaron de dirigirme la palabra. Claro. Viví aislado durante 15 años. Luego me obligaron a pedir disculpas al seminarista que estaba implicado. Yo no me disculpé de lo que dije. Sí me disculpé, pero me disculpé si en algo había faltado a la caridad en los modos. Claro. Pero no en el contenido, porque el contenido era verdadero. Ajá. La persona concernida lo tomó bien y luego me enteré, ya siendo yo sacerdote, con el paso del tiempo, que tenía razón yo en lo que había dicho al rector. Claro. Porque el tiempo nos dio la razón. Claro. Así que... Finalmente rendí mis últimos exámenes. Aprobé todas las materias, a Dios gracias, y directamente me retiré del seminario. Fui a ver al Monseñor Menéndez, que era mi obispo, porque correspondía, y le solicité si podía enviarme a Icón para terminar los estudios allí. Me dijo que si me iba a Icón me salía de la iglesia. Claro. Entonces cuando nos dijo eso, o sea, de hecho, fui con mi padre, Monseñor Menéndez nos dijo: yo durante Vaticano II firmaba todo lo que nos presentaba Monseñor Lefebvre, porque yo estaba de acuerdo con lo que él decía, pero cuando terminó el Vaticano II y se proclamaron cosas distintas, opuestas a las que nosotros decíamos, pensé que me había equivocado, porque la mayoría tenía la razón. Claro. Entonces, bueno, en ese momento mi padre se levantó, nos despedimos, pedimos la bendición y nunca más volví a ver al señor obispo. Y al poco tiempo ingresamos al seminario de Icón en Suiza. Monseñor, eso que usted comenta recién, que la mayoría no se podría equivocar y por lo tanto torcieron su juicio, es lo que le pasó justamente a la mayoría de los que han partido y los que han venido después, porque nadie se atreve a confrontar la recta doctrina con la opinión o la postura que fue imperante después. La mayoría no tiene nada que ver ni en la doctrina de la Iglesia ni en el gobierno de la Iglesia. En el Calvario la mayoría estaba en contra de Cristo, y sin embargo la razón estaba de parte de él. Entonces, en la Santa Iglesia lo que manda es la verdad, el criterio de la doctrina, la tradición, que es la voz unánime de la verdad a lo largo del tiempo y en todo lugar,
repitiendo siempre las mismas enseñanzas. Entonces todo aquello que de alguna manera sea novedoso y que se oponga a lo que siempre y en todo lugar enseñó la Iglesia no es católico. Claro. No importa que lo digan 2 o que lo digan 2000. Claro. O sea, siempre será algo opuesto a la verdad en la medida en que distorsione lo que siempre se nos enseñó. Claro, claro, pero cuando justamente eso venía desde la más alta esfera, concretamente desde el mismo Papa, es esto lo que le ha pasado a la mayoría, que se plegó por no saber defender la verdad, ¿no es cierto? Digo, es muy simple. Durante el pontificado de Pablo VI, los 1000 sacerdotes españoles que formaban el movimiento sacerdotal mariano solicitaron a Pablo VI la autorización para continuar diciendo la misa tradicional. Pablo VI se los prohibió y exigió que ellos dijeran la misa nueva. Ratzinger, ocupando las mismas funciones en el Vaticano, en el pontificado anterior al actual, dijo que la misa tradicional nunca estuvo prohibida. Sin embargo, sí estuvo prohibida, claro. Porque estuvo prohibida y eran directamente expulsados de sus parroquias los sacerdotes que se atrevían a mantener la fe católica. A Monseñor Labañino, que fue párroco de San Cristóbal aquí en Buenos Aires y que era del consejo patrocinador de la revista Roma, el Monseñor Aramburu le exigió renunciar al consejo patrocinador a cambio, sino de ser expulsado de la parroquia. Ajá. Solo por defender la misa tradicional, claro, y la verdad tradicional. Entonces existió un momento, y existe aún, y en este pontificado también, existe un momento en el cual la conducta de los que deberían haber llevado a la verdad y a la doctrina, en vez de hacer eso, ejercieron un poder tiránico, claro, contra la verdad, contra la doctrina, contra la misa y los sacramentos de siempre. Claro. Tremendo el haberlo vivido, ¿no? En esos momentos, sí. Y luego usted, yo antes de seguir adelante sería bueno entonces hacer una pequeña pausa musical. Para que quede esto flotando también no flotando, sino que sea, reflexionar. Ahí está, que dé ocasión a reflexionar a aquellos que nos escuchan y sobre todo a sacerdotes, porque el programa yo quiero que vaya hoy dirigido a ellos especialmente. La defensa de la verdad por sobre todo. Vamos a escuchar una pieza hermosa que se llama, es el lamento por la caída de Constantinopla, en poder de los turcos en 1453. Yo creo que tendríamos todos que estar lamentándonos por la caída que ha ocurrido en la Iglesia, en manos de gente que realmente ha trabajado para destruirla y está trabajando para destruirla, cosa que no lo va a lograr del todo, pero que sí ha hecho y hace mucho daño. Unámonos entonces a esta oración que vamos a escuchar enseguidita. Enseguidita volvemos. Oh
Aquí estamos nuevamente después de esta pieza musical tan hermosa, que nos invita al lamento por la ruina que ha acaecido, no ya de Constantinopla, sino en la misma iglesia. Y Monseñor, yo me quedé pensando en la terrible presión que se ejercía y que aún hoy se ejerce, ¿no?, con el tema de las investiduras. Basta que venga supuestamente de arriba para que tenga que ser aceptado como bueno, cuando no es así, está la doctrina primero, ¿no es cierto? La obediencia en la Iglesia Católica responde siempre a la fe. Lo normal, lo natural, dentro del ámbito de la fe, es que todos aquellos que ejercen la autoridad en la Iglesia lo hagan siempre de acuerdo a la fe católica. Siempre usan el argumento de que aquello que mandó un papa lo puede borrar otro. Uh-huh. Eso es una gran mentira. No es un argumento católico. Ajá. Por la sencilla razón de que el papa es custodio de la fe y no propietario de la fe. Claro. Entonces aquello que siempre fue enseñado o fue mandado por los papas anteriores, el papa lo que debe hacer es conservarlo. Claro. Cuando se hace la elección papal, no sé si aún lo siguen haciendo, los votos de la elección durante el cónclave se depositan uno a uno en una patena y ese voto se vuelca dentro de un cáliz. La simbología de esto es que el Papa es custodio del sacrificio. El sacrificio es el núcleo de la fe. Entonces, no se trata de que un Papa pueda borrar con el codo lo que escribió otro, sino que mantenga todo lo que los otros mandaron y modifique solamente lo accidental. O sea, puede modificar cosas accidentales, pero no esenciales ni de fondo. Entonces, un trastoque total de la misa, de las órdenes religiosas, de las reglas de las congregaciones, de los hábitos, de la conducta, del breviario, la modificación del credo para quedar bien con los ortodoxos, la modificación del Padre Nuestro, la modificación del Via Crucis, la modificación del Santo Rosario. O sea, no quedó nada en pie. O sea, todo fue modificado de una manera que nunca se utilizó en la Iglesia. Entonces no estamos delante de una modificación accidental, sino de la imposición de novedades. Claro. Entonces, el problema que se plantea es este. Si no tienen derecho a mandar eso, ¿por qué lo mandan? Claro. Y si lo mandan, tienen derecho a hacerlo. Claro. Es decir, tienen autoridad suficiente para poder mandar algo contrario a lo que la Iglesia siempre enseñó. Claro. Pues nuestra respuesta es que no. Claro. Yo agregaría una pregunta más, Monseñor. Si nunca nadie hizo esto, y esto sí lo hacen, con semejantes mandatos, ¿quiénes son? Porque nunca ha sucedido en la Iglesia. Por los frutos conoceréis el árbol. Claro. Entonces, si los frutos no son católicos, el árbol tampoco lo es. Claro. Usted bien dijo también que tenía previamente una formación, que había leído el tema de la infiltración en la Iglesia. Yo creo que eso también ha sido un escollo muy grande para aquellos que no estaban al tanto de esto, ¿no? Que realmente podía pasar, que de hecho en la historia muchas veces se intentó acceder a los cargos para cambiar desde allí con cosas no católicas, ¿no es cierto? Pues yo recuerdo que la Madre Superiora del Carmelo, Santa Teresa, aquí en la capital, allá por el año entre el 74 y el 80, la superiora me dijo que el Papa Pío XII afirmaba que en su tiempo había ya 1000 sacerdotes falsos. Ajá. Y basta con tener en cuenta lo que sucedió cuando Pío XII decidió enviar 12 obispos consagrados detrás de la cortina de hierro para asistir a las almas sojuzgadas por el comunismo. Fueron enviados, al llegar fueron capturados y fusilados. El Papa ordenó la investigación, para lo cual colaboró también el gobierno italiano, y descubrieron que la fuga de información procedía de la Secretaría de Estado. Vale decir que durante el gobierno de Pío XII no hubo secretario de Estado, porque el Papa Pío XII entendía que no había nadie confiable
para un cargo semejante en esa época. Quiere decir, él no encontraba hombre suficientemente leal para tener allí. Ajá. Entonces sí había un prosecretario, que era el cardenal Montini, que luego devino Paulo VI, Sí. y uno de los secretarios de Montini, que se llamaba Tondi, un padre jesuita, Sí. fue quien había fugado la información a los comunistas. El gobierno italiano dio la orden de captura, Tondi se escapó, se juntó con una mujer del Partido Comunista Italiano, viajó a la Unión Soviética y pasó más de 20 años dando conferencias en contra de la religión católica. Sí. Muerta su esposa, solicitó a Roma, para esto había sido excomulgado, ¿verdad?, por el Vaticano, solicitó a Roma el que se le levantara la excomunión. Esto fue durante Juan Pablo II. Juan Pablo II levantó la excomunión, lo rehabilitó como sacerdote, como jesuita, y volvió a colocarlo en el mismo puesto Qué bien. en la prosecretaría de Estado que tenía cuando fugó la información a los comunistas. Claro, para que siga fugando información tranquilo ahora. Ahora, escúcheme, esto Tondi, pero Tondi no pudo haber obrado nada sin el prosecretario que era Montini. ¿Qué le pasó a Montini? Pues lo que sabemos es que Montini toda la semana se comunicaba vía telefónica detrás de la cortina de hierro. Ajá. No sabemos con quién. Históricamente él no hizo seminario porque era enfermizo y tenía una dispensa, de modo que él estudió en su casa, donde su familia estaba influenciada por las teorías socialistas de Fogazzaro. Ajá. Y de hecho uno de sus hermanos murió durante la Guerra Civil Española peleando del lado de los comunistas. Ajá. Entonces la tendencia familiar Claro. de la casa era una tendencia más vale de izquierda que de derechas, o por lo menos no católica. Claro. Eso explica que haya protegido o ayudado de alguna manera al padre Tondi. Claro. Claro, y eso explica también que nunca podía haber sido papa verdadero después con todo lo que ha sucedido. Con esos antecedentes, ¿no? Están los antecedentes y los consecuentes, porque fue él a quien debemos la misa nueva, Todo el cambio, la reforma de las todo, consagraciones sí, sí. episcopales, todo, de las ordenaciones, Sí. de los sacramentos, Sí. de las reglas de las órdenes religiosas. O sea, prácticamente la gran revolución de la Iglesia la hizo él, Sí. y es por eso que es ininteligible que haya sido beatificado. Claro. O sea, están beatificando a los papas de después del concilio porque necesitan ellos justificar que lo que hicieron fue bueno. O sea, de hecho, el cardenal Casper, hace poco, antes de la beatificación de Pablo VI, dijo: si están beatificando o canonizando a estos papas, es porque lo que hicieron fue bueno. Claro. Fue un mensaje muy corto, pero Sí. muy claro, Sí. para que la gente que no piensa mucho diga, bueno, si es beato, Claro. es bueno. Exacto. Pero no lo han hecho beato porque sea bueno, sino que lo beatificaron para que parezca bueno. Claro. Es tremendo, es tremendo. Ahora, cuéntenos un poquito cómo sigue su historia para hasta llegar realmente. Yo lo que quisiera destacar es que usted es uno de los obispos católicos verdaderos que están en el mundo, que se mantienen realmente defendiendo la fe, formando sacerdotes, acercándonos los sacramentos, y que no cuentan con el apoyo absolutamente de nada, sino de la providencia, ni más ni menos, porque realmente mantenerse al margen de la mentira institucionalizada cuesta, y realmente es heroico. Entonces, ¿cómo llegó hasta hoy, Monseñor, y para la fundación de la Compañía de Jesús y de María? Pues yo estuve en la Fraternidad San Pío X desde el año 78 hasta el año 89. En el año 80 fui ordenado sacerdote por Monseñor Lefebvre. Inmediatamente fui nombrado vicerrector del seminario que recién comenzaba en Argentina y tenía su sede todavía en el priorato de la calle Venezuela. No existía la reja todavía.
Ese año 80, se compró el seminario el terreno del seminario de La Reja el 15 de agosto y nos mudamos a vivir allí el 2 de diciembre, cuando no teníamos prácticamente dónde vivir porque dormíamos en carpas y en un tinglado. Al año siguiente fue nombrado rector del seminario que era incipiente. Fui miembro del primer capítulo general de la congregación en el año 82 con derecho a voto. Por ser rector tenía derecho a voto. Sí. Y duré en el puesto de rector hasta el año 89, en que fui trasladado como superior al priorato de Santiago de Chile. Presenté un informe confidencial a los superiores, a Monseñor Lefebvre, al padre Schmidberger, que era el superior de turno, acerca de algunas personas que parecían ser infiltradas en la congregación. Ajá. Yo no afirmaba que lo fueran de manera absoluta. Lo que estábamos pidiendo era una investigación canónica. Claro. Las investigaciones canónicas se hacen subsecreto, en secreto, y nunca se puede decir quién las pidió, porque Claro. uno quedaría en público Claro. expuesto a los ataques de los implicados o crearía disensiones. Se hizo público el pedido confidencial que habíamos hecho y como se armó un escándalo, me dieron a elegir entre ser destinado a España o a Australia o ser expulsado, y para poder ser destinado a España o a Australia tenía que retirar inmediatamente el pedido de investigación. Como yo no quise retirar el pedido, me parecía que era mi deber de conciencia haberlo hecho, Claro. directamente quedé fuera de la congregación porque me dieron 72 horas para decidir. Claro. Acabado eso, poco tiempo antes habían salido del seminario de La Reja algunos seminaristas que me pidieron si yo los podía ayudar y me hice cargo de ellos hasta que finalmente pudimos darnos forma canónica, digamos, al utilizar las constituciones, al tomar las constituciones y la regla de San Ignacio de Loyola. Nos ayudó Monseñor Martínez en México y otros obispos católicos que formaban como una alianza tradicional de obispos para defender la fe, y es así como comenzó la compañía. Y ahí es cuando usted se conecta con ese obispo dominico. Claro, que la formaba parte. alianza estaba formada Sí. por Monseñor McKenna, que era un antiguo dominico, doctorado en la Sorbona en paleontología; Monseñor Gesson, que era un antiguo dominico que fue abad de una de las abadías más importantes de Estados Unidos, benedictina; Monseñor Arabeck, Monseñor que ya murió; Monseñor Vida Elmer, también fallecido; Monseñor Martínez de México y otro obispo más. Como Monseñor Martínez era una persona de edad avanzada, Monseñor McKenna, en una visita que nos hizo, comprometió a todos los demás obispos de esa alianza a asegurar las ordenaciones sacerdotales de nuestros estudiantes si faltaba un día Monseñor Martínez. Ya muerto Monseñor Martínez y avejentado Monseñor McKenna, fue él quien me pidió si yo aceptaría ser consagrado obispo para continuar con el episcopado católico, Claro. ya que algunos de ellos habían comenzado a morir o a enfermarse. Claro. Entonces yo contesté simplemente que yo no estaba ni a favor ni en contra de la consagración, que sí veía la ayuda que podía darnos para la continuidad, y que también veía los contras porque la gente iba a criticar, Claro. lo cual es a veces muy natural que lo hagan o común que lo hagan. Y finalmente, fui consagrado hace 8 años obispo por Monseñor Neville, que a su vez había sido consagrado obispo por Monseñor McKenna. Claro. Y ahí, y usted ya funcionaba la Compañía de Jesús y de María. Claro, Sí. había tenido la aprobación provisoria hasta que hubiera un papa católico que le diera su aprobación definitiva, entendida como una restauración de la Compañía de Jesús. Ajá.
solamente que nosotros modificamos apenas el nombre, porque en la Iglesia Católica varias congregaciones pueden tener las mismas constituciones, la misma regla, como los benedictinos, los del Císter o la Trapa, que tienen las mismas constituciones o regla, pero no pueden tener hábito igual. Claro. Entonces lo que hicimos fue modificar el hábito, distinto del de los padres jesuitas, siendo un hábito que protegiera más a nuestros sacerdotes en el mundo actual. Mantenemos las reglas y constituciones idénticas de los jesuitas, los 4 votos, y modificamos solamente el nombre para no tener un problema legal que pudieran llegar a ser los jesuitas de la iglesia oficial. Claro, nada más. Claro. Bien, y hoy usted está también, además de formando sacerdotes acá en nuestro país, sacerdotes verdaderos que nos acercan los sacramentos y la doctrina. Está ayudando también en una comunidad dominicana en Estados Unidos. Son hermanos dominicos que fueron aprobados por Monseñor Maquena. Ajá. Cuando un sacerdote de una orden religiosa es profeso de votos solemnes, él puede aceptar votos a su vez. Ajá. En la Santa Iglesia Católica, si alguien conoce el derecho canónico, podrá leer que basta para la existencia de una orden religiosa que exista un solo miembro de ella. Ajá. Es decir, si por alguna circunstancia la orden queda reducida a un miembro, sí, ese miembro tiene la herencia de los votos. Ajá. Entonces él puede recibir votos solemnes como los de él, de la primera orden, de las hermanas, de la segunda orden, o inclusive de terciarios. Ajá. Entonces eso es lo que hizo Monseñor Maquena. Él aprobó hermanas y hermanos terciarios de la orden dominica, sujetos a la regla y a la vida común. Uh-huh. Entonces estos hermanos están ubicados en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Tienen una hermosísima iglesia que les han regalado, muy muy grande, y es una comunidad de 4 hermanos, de los cuales uno ya es sacerdote y hay 2 más que se están preparando, y una comunidad de hermanas que ayuda, más un colegio de niños. Qué hermoso. Es un buen dato esto para la gente que está allá en Estados Unidos, que nos escuchan bastante, para que se acerquen y conozcan esa comunidad, que la tienen ahí. ¿Mm? Claro. Y que las ayuden y que se beneficien de todo lo que ellos hacen. Claro. ¿Y vos tenías alguna pregunta, Ana María? Bueno, no, lo que le quería preguntar, que de alguna manera Monseñor ya se había referido, es que bueno, que en toda la vida religiosa siempre en la Iglesia Católica se rigen por reglas, y las reglas en este caso usted comentó que eran de idea la misma espiritualidad, modo, régimen de San Ignacio de Loyola. Quería preguntarle si puede especificar un poquito más, profundizar. ¿En qué consiste? ¿De qué se tratan, claro, las reglas? Pues las constituciones de San Ignacio no tienen misterio. Están fundadas en los 3 votos religiosos: pobreza, obediencia y castidad. Por ejemplo, respecto a la pobreza, San Ignacio dice: si alguna vez ha de ser modificada la regla de la pobreza entre nosotros, que sea para hacerla más dura. O sea, no puede hacerse para otra cosa. Dentro de la Iglesia Católica se ha reconocido siempre a los padres cartujos y a los padres jesuitas como las 2 congregaciones más exigentes. Tanto es así que para que un profeso de voto solemne jesuita pase a los cartujos no necesita dispensa papal, ni un cartujo la necesita para pasar a los jesuitas. En cambio, toda otra congregación, cuando tiene votos solemnes el sujeto y quiere cambiar de congregación, necesita la dispensa papal. Pero entre ellos 2, cartujos y jesuitas, no. La Compañía de Jesús está fundada esencialmente sobre la obediencia. Es decir, evidente la obediencia dentro de los límites católicos de la fe, claro, de la doctrina y de la moral, claro, con el 4º voto que hacemos de obediencia a las misiones.
Es decir, habiendo un Papa católico que pide misioneros para un determinado lugar, o el superior general de la congregación, el padre general, ambos, cualquiera de ellos, puede determinar el envío de misioneros al lugar donde sea necesario, siempre y cuando dispongan de suficientes misioneros para hacerlo. Claro. Claro. Importante eso que marca Monseñor dentro de los límites de la obediencia católica, porque eso es justamente, me parece a mí, el ¿cómo se llama? El latiguillo que están usando para someter a la gente y a los buenos sacerdotes a obedecer cosas que no corresponden. O sea, han disfrazado lo que es, degenerado, mejor dicho, lo que es la verdadera obediencia católica. Sí, distorsionado. Distorsionado, ahí totalmente. está. Sí. Haciéndola depender de una persona y no de la doctrina. Es que la persona tiene autoridad en la medida en que ella, el Papa en la Iglesia Católica no es Dios nuestro Señor. Claro. O sea, la cabeza real, invisible de la Iglesia Católica es siempre nuestro Señor Jesucristo. Claro. Por eso es que la Iglesia, aunque pierda al Papa hasta que se elija otro, no está acéfala, Claro. sino simplemente falta el vicario. Claro. Y el vicario ocupa el lugar de San Pedro, no el lugar de Jesucristo. Claro. Por eso es que se dice que Pedro es siempre el mismo, desde Pedro aquel del Tiberíades hasta el Pedro hasta Pío XII. Entonces es siempre alguien que recibe el vicariato para mantener sobre la tierra el legado de nuestro Señor Jesucristo. Si una persona, la que fuere, ocupa el lugar del vicariato, pero destruye aquello que nuestro Señor Jesucristo nos legó, automáticamente deja de ser su vicario. Claro. O sea, no puede serlo, Claro. porque no puede ser el patrón de la fe el que no la tiene. Claro. O sea, no nos puede enseñar cómo es la fe católica quien la ha perdido. Claro. Entonces, hay una pérdida de jurisdicción allí. No puede mandar sobre las almas Claro. si él no es católico. Claro. Porque aquí no es una cuestión no es una monarquía hereditaria, es una monarquía teológica, según la cual se tiene autoridad, sí, por eso el Papa hace un juramento, cuando es elegido, de mantener lo que han enseñado siempre sus predecesores. Entonces, si él dice cosas contrarias, no está manteniendo lo de sus predecesores, está siendo infiel al juramento. Entonces ya no es lo que es. Exacto. Entonces, por eso es que para nosotros no hay otra solución más que decir, pues no estamos delante de lo que parece. Claro. O sea, que un sujeto esté vestido de blanco Claro. no quiere decir que sea el vicario de Jesucristo. Seguro. O sea, es una desgracia y es una cosa dificilísima de entender, quizás, Sí. porque nunca pasó en la Iglesia. O sea, hemos asistido a papas santísimos Sí. de una pureza de doctrina inimaginable de buena, Sí. y de pronto nos hemos encontrado con personas que han trastocado todas las cosas Sí. y que realmente están destruyendo la fe católica. Entonces no se puede, no podemos seguir colaborar nosotros en la destrucción de la Iglesia. Claro, y en este momento también hay algo puntual, continuando, que es que, entre comillas, por supuesto, tenemos dos papas, entre comillas, Ratzinger, el emérito. Dos papas no. Por eso dije entre comillas, por eso dije entre comillas y Sí. lo dije dos veces, ¿no? Históricamente porque es doblemente sí. terrible. Históricamente solo un papa renunció al Claro, pontificado, claro. que fue San Celestino, a quien habían elegido papa siendo él ermitaño. Al no poder soportar las terribles responsabilidades que significaba para él administrar justicia y tantas cosas en todo el mundo, él abdicó y se retiró a hacer su vida de ermitaño. El problema aquí es que han inventado un término Claro. de papa emérito que no existió nunca en la Iglesia,
un sujeto que sigue vistiéndose de blanco, Sí, sí. con sus zapatitos de color, Zapatito. que vive cerca del Vaticano, que asiste a las mismas ceremonias, Sí, y son como dos papas, como un club, sí. como un Exacto. sindicato de papas retirados, va a ser un día. Entonces, eso es anormal, eso es inimaginable, eso es impensable, pero si hubiera sido algo correcto en la Iglesia, la abdicación significa que ya no lo es. Si no lo es, no se vista de. Claro. No puede. Y no esté viviendo ahí. O sea, tendría que irse Claro, a vivir como cardenal como lo era antes. claro, claro, Y nada más. claro. Otra cosa es decir si Ratzinger fue alguna vez católico o no. No. Que O sea, sería yo- más interesante o sea, eso, yo ¿eh? pienso que nunca lo fue. Sí, sí. Pero ¿Quiere que hacemos una pequeñita pausa y continuemos con esto en el bloque que viene? Estamos en este último bloque, que no importa si el programa sale un poco más largo, no importa, porque está demasiado jugoso esto. Tenemos ¿no, que, María? aparte tenemos que aprovechar la presencia, el Sí. invitado que tenemos hoy. Sí, porque no todos los días tenemos acá a un obispo de verdad. Monseñor, le volvemos a agradecer su presencia y la colaboración a través de este programa de radio, que va a llegar a muchos lugares. Entonces es importante ir dejando las nociones claras como se van dejando en todo lo que ya hemos dicho. Y estábamos recién comentando esto de los dos supuestos papas y la aclaración tan justa que usted ha hecho para todos. Y entre paréntesis se me ocurrió preguntar así fuera del programa, el objetivo de esto, porque si Claro. se sabe perfectamente que es anormal y que este señor Ratzinger debería estar viviendo como cardenal, si es que lo era, si era obispo, ¿y qué era, monseñor? Y que públicamente también se sabe, bueno, a través de las notas periodísticas, que tienen un contacto bastante frecuente Francisco con Ratzinger, ¿no? O sea que no es eso que nos habían planteado, que se retiraba y que no participaba o no tenía nada que ver. Yo diría dos cosas. En cualquier ciencia, cuando nosotros asistimos a un efecto, el científico busca identificar las causas. Entonces, si el médico ve
que la piel de un sujeto comienza a pudrirse, busca una infección. Obvio. O sea, no es que pasó por azar, pasó por casualidad y no hay ningún germen patógeno que lo esté causando, porque a todo efecto se sigue de una causa. Entonces nosotros asistimos a una convulsión, a una inversión total de los valores católicos, pero muchísimos sacerdotes hoy, de los que nosotros diríamos buenos padres, dicen no, o sea, no, la causa no es esa, o sea, no sabemos por qué pasa, no sabemos por qué pasa, pero sigue pasando y la fe católica disminuye. Dicen no, aumenta en algunos países, claro, aumenta en países africanos, aumenta en cierto país de Centroamérica y se pierde en toda Europa. Sí. En Francia practica el 1% de la población católica. La diócesis de Boston tuvo que cerrar 100 iglesias. Sí. Entonces, ¿dónde está la... O sea, ¿a qué se debe lo que está pasando si Vaticano II fue una primavera? Claro. ¿No? Fue el peor de los inviernos. Entonces, la causa tiene que estar en los cambios que se han originado. O sea, a partir de los cambios comenzó el desastre en la iglesia. Sí. Entonces... Y los cambios se han producido por las personas que los han introducido. Entonces, recién hablábamos esto de, en el caso de Ratzinger. Hablemos un poquito de Ratzinger, monseñor. Sí, porque usted ha visto que los pseudo tradicionales que pululan acá en Argentina, sobre todo, están desesperados, queriendo rescatarlo, sacarlo de su condición de emérito, decir, no, realmente el Papa verdadero sigue siendo Ratzinger, Bergoglio no puede ser Papa. Si usted se fija, si tienen ocasión de fijarse en internet, hay un sitio que se llama Católicos Alerta. Sí. No es nuestro, no es de nuestra congregación, es de una persona que conocemos. A mí me tocó escribir artículos desde hace muchos años, cuando yo era rector en el Seminario de la Reja de la Fraternidad, en el año 86, cuando fue nombrado prefecto del Dicasterio de la Fe, lo que era antes la Sagrada Inquisición, el cardenal Ratzinger. Yo escribí un artículo que se llama La fe del prefecto de la fe, sí, que está en ese sitio, Católicos Alerta. En ese artículo, lo que en realidad no probamos nada, estamos mostrando solamente lo que él decía, lo que él enseñaba, básicamente a partir de un libro que él escribió que se llama Teoría de los Principios Teológicos, del año 74-76, editado por la editorial Herder. Sí. En base a ese libro nosotros hicimos la crítica. Cuando él asumió como pontífice, dijo que él no renegaba de nada de lo que había escrito como teólogo. Qué interesante. Quiere decir, claro, que todo aquello que él decía en aquel libro lo seguía sosteniendo. Lo menos que dice en ese libro es: Jesucristo pudo revelar porque Dios se le reveló. Entonces, si Dios se le reveló, ¿quién era Jesucristo? Claro, exacto. La doctrina de los sacramentos, tal como fue enunciada en la tardía Edad Media y en el Concilio de Trento, es la caricatura de la teología sacramental. Sí, es verdad. Entonces, hay cantidad de frases que son heréticas, Sí. en ese libro. Yo creo que él nunca ha sido católico. Claro. Y no solo no ha sido católico, sino que es perjuro. Yo no lo digo por escandalizar, pero antes de poder ordenarse sacerdote, cuando él era joven, tenía que hacer el juramento antimodernista. Claro. O sea, tenía que jurar oponerse a los principios del modernismo, que son todos los que él defiende. Claro. Basta con leer el libro de él si alguien tiene estómago para soportarlo, porque es un libro muy gordo. Sí. Y si no, leer el artículo al que yo hice referencia. Sí. Pero él fue seminarista bajo Pío XII. Claro. Se ordenó sacerdote bajo Pío XII. Entonces es un viejo jesuita que tendría que haber recibido la doctrina correcta y que en la práctica no tiene doctrina católica.
No la tuvo nunca. Distorsionada. Claro. Entonces jamás pudo haber sido tampoco un papa válido este hombre. ¿Cómo? Yo voy a esto. ¿Cómo estos sacerdotes que se presentan como tales, en la Argentina sobre todo, yo voy a hablar de los que conozco, ¿cómo es posible que yo los haya escuchado tanto tiempo hablar loas de este personaje y querer ahora rescatarlo como si fuera el salvador, el restaurador? A mí me lo presentaban como el restaurador de la fe, monseñor, y de la liturgia. Hablan loas porque no estudian. No sé. Ojalá. No, yo no creo que estudien porque seguramente no han leído los libros de Ratzinger. Claro. O, monseñor, discúlpeme que lo interrumpa, o por ahí ven la realidad, pero no sé si están dispuestos a la vida que llevó usted, a las experiencias que ha tenido, los contratiempos. O sea, también hay que... La gente tendemos a ser muy cómodos. Puede ser, sí, no sé. ¿No es cierto? Que eso sería doble falta, ¿no? Pero los libros que usted ha visto de Ratzinger son todos así. Entonces es una cosa, no tiene disculpa por ningún lado. Sí, es terrible. Ahora, yo lo que yo tomé nota que de una frase, de una cita, mejor dicho, de Ratzinger acerca de su real pensamiento. Estoy leyendo acerca de los obispos, sacerdotes y fieles tradicionalistas. Y entre comillas está tomado de Principios de la Teología Católica, escrito por Ratzinger. Claro, y dice: tenemos que cuidarnos de minimizar estos movimientos. Sin lugar a duda, ellos representan el celo sectario que es la antítesis de la catolicidad. No podemos resistirlos de forma suficientemente firme. Sí, cuando Ratzinger promulgó el motu proprio por el cual aparentemente rehabilitó la misa tradicional en la Iglesia, que según él nunca había estado prohibida en la Iglesia, si bien sí lo estuvo en la práctica, junto con eso mandó una carta a los obispos de todo el mundo donde explicaba el motu proprio a los obispos. Si ustedes la buscan en internet, porque tiene que estar allí la carta, en esa carta él dice: para que estas comunidades puedan tener la misa católica es necesario que accedan a los libros, ¿se entiende? Los misales, Sí. que están en latín. Dice, pero claro, el latín no se sabe hoy. Entonces, como decirle a los obispos: ustedes van a dar la autorización para la misa, pero no se aflijan, porque nadie sabe latín y no la van a pedir. Claro, la trampa. Entonces, eso es ser pícaro. Claro. Aparte se reduce todo, o sea, la cuestión tradicionalista, así popularmente, se reduce a la cuestión de la misa. La misa es una parte. Claro, pero popularmente o se reduce a que ¿por qué no se da la misa en latín? ¿O por qué se da en latín la misa? ¿Por qué se da en la lengua del lugar? Sí. Y se reduce a eso. La misa es, si bien es el corazón de la Iglesia, no es toda la Iglesia. Yo digo esto porque si nosotros con solo recuperar la misa católica ya restauraríamos con eso la Iglesia, Claro. ¿por qué? Durante Vaticano II, en el cual se celebró solo la misa tradicional, porque no existía la nueva, Claro. se pudieron llegar a semejantes atrocidades. Claro. Entonces la misa católica no alcanzaba. Es necesaria la misa católica, la doctrina católica, la moral católica y la conducta católica. Claro. Entonces es un conjunto de elementos, de los cuales uno principalísimo es la misa. Es importante eso, sí. Sí, tener el panorama completo. Monseñor, ¿y usted qué le diría a los... antes de esto, en la formación que usted está dispensando ahí en el seminario, ¿pueden recibirla aquellos que, por ejemplo, quieran ser sacerdotes pero no quieran formar parte de la Compañía de Jesús y de María? ¿Está abierto a quienes quieran formarse solamente allí o no? Tienen que entrar. La congregación forma a los miembros de la congregación. Ah, claro. Por una cuestión de práctica. Sí. Es decir, sí, una congregación es el equivalente a una rama del ejército
o a un club o una escuela. Ajá. O sea, si esta escuela es de matemáticas, yo no puedo enseñar historia. Claro. Entonces, nosotros damos la formación para formar jesuitas. Ajá. Si tuviéramos seminaristas de otro tipo, tendríamos que dar una formación distinta a cada quien, Claro. y habría a la vez, aunque fueran buenas, conductas distintas y modalidades distintas dentro del mismo monasterio, Claro. y eso no es viable. Claro, claro. O sea, por eso es que a Dios gracias hay otras congregaciones, como por ejemplo los dominicos en Estados Unidos, y otros seminarios en algún lugar del mundo donde pueden estudiar los que no quieran ser de nuestra congregación. Perfecto. Lo que sí, nosotros optamos por una congregación religiosa con votos para darle una forma canónica viable en esta época, porque si los obispos no tienen una autoridad territorial, ¿cómo hacen para mandar a sus sujetos? Claro. Entonces la congregación tiene votos. El que hace los votos los hace libremente, y al hacer los votos libremente queda comprometido Claro. con votos perpetuos a la obediencia según las constituciones. Claro. Entonces, es como decir, hacemos algo exigente, lo cual sería un remedio fuerte para una enfermedad fuerte. Claro. Ya grandes males, grandes remedios. Claro. Monseñor, ¿qué le diría usted a los sacerdotes que puedan estar escuchando, de los que yo pienso que pueden ser verdaderos sacerdotes? Porque muchos, lamentablemente, con el desastre que se ha perpetrado en el tema de la consagración de obispos, supongo yo que no lo son. Creen serlo, pero no lo son de verdad, porque no han sido consagrados por un verdadero obispo. Pero bueno, eso es otro terrible problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué le diría a aquellos de buena voluntad que escuchan? Pues le diría dos cosas. Una frase del paganismo y una frase de las actas de los apóstoles. Del paganismo: amicus Plato sed magis veritatis. O sea, soy amigo de Platón, pero más de la verdad. Claro. Entonces, yo puedo tener mis amigos en el clero, o mis relaciones, o mis dependencias, o mi sueldo, o mi manera de vivir gracias a la diócesis, pero si no me enseñan la verdad, si no me enseñan la doctrina, si no puedo decir la misa que dejó Jesucristo para nosotros, entonces me voy. Claro. Se me hago a un lado. No me voy de la iglesia, los que se han salido son ellos. Claro. O sea, no es el católico el que se sale, sino el que ha dejado de ser católico. Claro. Exacto. Y la frase de los actas de los apóstoles, cuando el Sanedrín prohibió a los apóstoles la enseñanza de la doctrina evangélica, San Pedro les dice: es necesario que obedezcamos primero la verdad que a vosotros. O sea, nosotros no podemos ir en contra de aquello que hemos escuchado. Claro. Entonces seguiremos haciéndolo. Claro. Claro. Y es lo que hicieron los apóstoles. Los habrán azotado, los expulsaron, los corrieron, los persiguieron, los mataron, y la sangre del cristiano fue simiente de cristianos. Exacto. Entonces, yo entiendo que sea difícil, pero Dios, la Sagrada Escritura dice: nunca había el justo abandonado. Entonces tratemos de ser justos y Dios nos ayudará. O sea, no podemos vender la fe católica para estar más cómodos nosotros. Exactamente. Monseñor, yo le agradezco, pero enormemente, la deferencia de poder brindarnos este espacio, sobre todo pensando en aquellos, como yo digo, que están escuchando, y sobre todo sacerdotes. Yo de todo corazón les deseo que sean sinceros delante de Dios, y que sean sinceros con la pobre gente, todos los fieles que dependen de ellos, y que tomen las decisiones que tengan que tomar. Que Dios los va a acompañar, como usted dice, Dios va a estar con ellos, pero tienen que ser valientes, y no esconderse ni detrás de sofismas, ni engañarse mentalmente diciendo que bueno, cosas han sucedido siempre, que ya vamos a salir. No, vamos a salir, sí, pero haciendo las cosas según Dios. Y no. El padre Payá, que era un viejo jesuita de Guatemala, ya murió. Durante un tiempo celebró la misa nueva, siempre con escrúpulos de celebrar la misa nueva, y luego volvió a la misa católica, a la misa de siempre. Él decía: cada vez que yo entro a la iglesia para decir la misa nueva,
siento que voy a hacer un pecado mortal. Ah, claro. Entonces, Es hay fundamental. cosas que no pueden cambiarse en la iglesia porque son el alma de la iglesia. Claro. Entonces, modificar de esa manera la doctrina, la fe, los sacramentos, es una inversión total de los valores. Y eso no puede ser católico. Entonces, si no es católico, no es mío. Claro, No lo puedo seguir. claro, O sea, no es por petulancia, ni es por arrogancia. No es. claro. Es así. O sea, es como el que nació en un país, nació con esa nacionalidad y es de él. Claro, claro, O renunciar a su familia, tiene su nombre y su apellido. claro, O sea, uno es lo que es. Nací católico, me bautizaron, me debo a la fe. claro. Y deberme a la fe, deberme a nuestro Señor Jesucristo y a lo que siempre se hizo. Ujú. Si no está, los demás quieren cambiar, verán ellos delante de Dios y del juicio de Dios, que es lo que les toca. Pero no podemos nosotros abandonar a nuestro Señor por congraciarnos con los hombres. Monseñor, ¿nos podría dejar la bendición para nosotros y para todos los que escuchen? Bueno, pues nosotros todos los días decimos en la misa mandamos la bendición para todos los que podemos. Ujú. Entonces, sí les mando la bendición. Bendición omnipotentis, Patris, Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos et magna semper. Gracias. Bueno, Monseñor. muchísimas gracias, Monseñor. Que Ustedes. el Señor lo bendiga siempre, lo acompañe, lo fortalezca y sea siempre valiente. Que necesitamos eso, realmente. Muchas Quiera Dios. gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. hasta la próxima semana.